Dicen que la naturaleza guarda secretos que pocos se detienen a descubrir. Secretos que no se revelan en los libros, sino en el eco de los bosques, en el murmullo del río y en la furia de las tormentas. Quien sabe escuchar, encuentra que cada elemento lleva un mensaje escondido. La paciencia del árbol, la constancia del río, la humildad de la tierra, la fuerza del trueno. Son lecciones silenciosas pero firmes, destinadas a recordarnos que dentro de la vida misma habita la sabiduría que necesitamos para sobrevivir y crecer. Se cuenta que, un día, en lo alto de una montaña, los animales se estremecieron ante el avance de un monstruo gris. Era la tormenta, un ejército de nubes oscuras que rugían como bestias hambrientas. El cielo se oscurecía y la tierra parecía temblar bajo el rugido del trueno. Las ovejas se apretaban unas contra otras buscando refugio. Los caballos se agitaban, asustados, y hasta los árboles inclinaban sus ramas como implorando clemencia. La naturaleza entera parecía doblegarse frente a la furia que se acercaba. Todos huían, todos temblaban, todos buscaban esconderse. Todos, menos una criatura. El águila permanecía quieta sobre la roca más alta. No bajó la mirada, no buscó refugio, no huyó como los demás. Sus ojos se clavaron en el horizonte donde la tormenta nacía. No había miedo en su postura, sino determinación. Esperó el primer trueno, desplegó sus alas majestuosas y se lanzó al encuentro de aquello que todos temían. Mientras los demás se ocultaban bajo la sombra del terror, el águila se entregó al viento. La ráfaga, que a muchos habría derribado, fue el impulso que la levantó hacia arriba. No luchó contra la tormenta, la usó. El vendaval se convirtió en aliado, el rugido en compañía, el caos en escalera. Y así, en pocos segundos, el águila atravesó las nubes negras y emergió sobre ellas, donde el sol brillaba intacto, donde reinaba el silencio y la calma. La tormenta seguía rugiendo abajo, pero el águila ya no estaba en ella. La había superado. Había recordado a todos, aunque no lo supieran, que la verdadera fuerza no está en evitar la oscuridad, sino en aprender a elevarse sobre ella. Esa historia, sencilla y clara, es más que una anécdota sobre un ave. Es un espejo, porque en tu vida también existen tormentas. Problemas que avanzan como nubes negras, críticas que rugen como truenos, miedos que se clavan como relámpagos. Y casi siempre reaccionamos como los animales del valle. Corremos, nos escondemos, nos refugiamos en lo primero que encontramos, aunque no nos proteja del todo. Lo hacemos porque creemos que no hay otra opción, porque pensamos que resistir es lo mismo que vivir. Pero el águila muestra un camino distinto. No huyas, elévate. No uses tu energía para esconderte, úsala para transformarte. No inviertas tu fuerza en escapar, inviértela en ascender. Porque el problema nunca dejará de existir si lo único que haces es esconderte de él. Tarde o temprano, volverá a rugir. ¿Cuántas veces has sentido que una dificultad te derribaba? ¿Cuántas veces el rechazo, la pérdida o el miedo te hicieron sentir que todo se oscurecía? Es normal que tu primera reacción sea huir, pero recuerda, lo que hoy parece el viento que te golpea puede ser el mismo que te impulse si ajustas el ángulo de tus alas. La vida no se trata de esperar cielos claros. La vida se trata de aprender a volar en medio de las nubes. No se trata de negar las tormentas, sino de recordar que, por encima de ellas, el sol sigue brillando. Ese es el secreto que muchos olvidan. El cielo nunca pierde su claridad. Somos nosotros los que dejamos de subir. Y cuando logras elevarte, algo cambia dentro de ti. Empiezas a ver que lo que parecía un final era en realidad un comienzo, que el golpe que dolía traía consigo una lección, que la crítica escondía un espejo, que el fracaso llevaba la semilla de tu fortaleza. Como el águila, entiendes que tu altura no depende de la ausencia de tormentas, sino de tu decisión de enfrentarlas. La imagen del águila rompiendo la tormenta no es solo un símbolo de valentía, es también un recordatorio de que la verdadera transformación ocurre cuando dejamos de huir. Porque no hay crecimiento en esconderse.
y no hay fortaleza en esperar que el viento se calme. Crecer es atreverte a abrir las alas justo cuando el aire sopla más fuerte. En la vida, todos enfrentamos tempestades. La crítica de alguien que no cree en ti, el fracaso de un proyecto que te costó todo, la pérdida de alguien que amabas, la inseguridad de no saber si dar un paso más. Y casi siempre, en esos momentos, buscamos un techo, algo que nos cubra, aunque sea frágil. Pero los refugios de la huida no sostienen mucho tiempo. El ruido de la tormenta se cuela y seguimos sintiendo miedo. El águila nos enseña otra respuesta, la altura. No porque los problemas desaparezcan, sino porque desde arriba los ves de otro modo. La perspectiva cambia. Lo que parecía inmenso se reduce. Lo que parecía definitivo se vuelve pasajero. Cuando elevas la mirada, descubres que nada, por muy oscuro que parezca, dura para siempre. Imagina por un momento la crítica que más te dolió. Esa voz que se burló, que despreció tu esfuerzo, que intentó reducirte. Tu reacción quizá fue esconderte, dudar de ti, renunciar. Pero piensa, ¿qué pasaría si tomaras esas palabras como el viento que impulsa? ¿Qué ocurriría si cada burla la convirtieras en gasolina para superarte? El águila no discute con la tormenta, simplemente se eleva. Tú tampoco necesitas responder a todos los que dudan. A veces la respuesta más poderosa no son las palabras, sino los hechos. Y piensa en el miedo, ese que llega sin aviso, que se te instala en el pecho cuando estás a punto de dar un paso importante. El miedo es un trueno interno, pero también puede ser un aviso. Significa que estás entrando en un territorio que importa, un lugar donde hay crecimiento. El miedo no es un enemigo que debas erradicar. Es una brújula que señala que lo que estás por hacer tiene valor. Úsalo, como el águila usa el viento. En cuanto a la pérdida, esa es la tormenta más dura de todas, porque no se trata de un obstáculo externo, sino de un vacío dentro de ti. Cuando alguien se va, cuando algo se rompe, la tormenta parece interminable. Pero el águila recuerda, arriba, el sol nunca se apagó. No significa negar el dolor, sino entender que la vida continúa, que tu camino aún tiene horizontes por explorar. La tormenta no borra el cielo, solo lo oculta por un tiempo. La resiliencia no consiste en fingir que no pasa nada, ni en aparentar que no duele. La resiliencia es la capacidad de alzar las alas aun cuando pesan, de dar un salto aunque tiemblen las piernas, de recordar que siempre hay un cielo más allá de la nube. Y cada vez que lo haces, tu carácter se fortalece, porque las tormentas no desaparecen de la vida, pero tú puedes aprender a ser alguien que no solo las soporta, sino que las trasciende. No te acostumbres a vivir huyendo, porque quien siempre huye termina prisionero de sus propios miedos. Atrévete a enfrentar, a usar cada viento contrario como impulso. Así es como se construye la grandeza, no en la calma perfecta, sino en la tormenta imperfecta que te obliga a superarte. El águila no nació sabiendo volar sobre tormentas. Tuvo que lanzarse, fallar, aprender a usar las corrientes. Tú también puedes. El primer intento puede ser torpe, pero cada intento suma altura. Y un día, cuando mires atrás, descubrirás que ya no estás en el valle temeroso. Estarás arriba, en ese cielo donde brilla la calma. Hay una verdad que pocos se atreven a aceptar. Las tormentas no desaparecerán de tu vida. No importa cuánto planees, cuánto te esfuerces o cuánto reces para que todo se mantenga en calma. Siempre habrá un viento que golpee, una nube que oscurezca, un trueno que sacuda. Y sin embargo, eso no es una maldición, es parte de la vida misma. Porque son esas tormentas las que te forjan, las que sacan de ti la fortaleza que ni siquiera sabías que tenías. El águila no hubiera descubierto el poder de sus alas si no hubiera existido el viento que amenazaba con derribarla. Tú tampoco descubrirás tu grandeza mientras permanezcas en la comodidad del valle. Los valles son tranquilos, sí, pero también limitados. Es en la altura, donde el aire es más denso y el riesgo mayor,
donde aprendes quién eres de verdad. Quizá hoy te sientes atrapado en una tormenta personal. Tal vez tu vida parece nublada por la incertidumbre, la tristeza o el miedo. Quizá te preguntas por qué todo se vuelve tan difícil, por qué parece que el cielo se ha cerrado sobre ti. Pero escucha bien, el sol sigue ahí arriba. Lo que vives ahora no es un final, es una etapa de ascenso. No mires la tormenta como tu enemiga, mírala como tu maestra. Te está entrenando para que descubras lo que aún no conoces de ti. Recuerda, no hay calma más valiosa que la que encuentras después de atravesar la oscuridad. No hay paz más sólida que la que surge tras el ruido del trueno. No hay luz más apreciada que aquella que brilla después de la sombra. Así es como la vida moldea el alma, con fuego, con viento, con agua, con silencio. Y aquí está el secreto que transforma. No necesitas controlar la tormenta. Necesitas controlarte a ti mismo en medio de ella. Esa es la verdadera victoria. Porque el mundo no dejará de rugir, pero tu interior puede volverse un refugio de calma. Cuando aprendes a mantener tu paz incluso en medio del caos, nada ni nadie puede arrebatarte tu fuerza. No subestimes el poder de tu reacción. Lo que te hiere no es solo lo que pasa afuera, sino cómo eliges responder adentro. Un insulto puede ser una herida, o puede ser un impulso. Una caída puede ser un fracaso, o puede ser un escalón. Un dolor puede ser un final, o puede ser el inicio de un renacer. El viento que derriba a unos levanta a otros. Y la diferencia está en la decisión que tomas, huir o elevarte. Así como el águila nos enseñó, tu vida no está destinada a arrastrarse en el suelo, ni a vivir escondida bajo techos frágiles. Tu vida fue hecha para elevarse. Y aunque cada tormenta duela, cada vez que logras atravesarla, tu horizonte se expande. Lo que ayer parecía imposible, mañana se convierte en natural. Y cuando mires hacia atrás, no recordarás el rugido del trueno, sino la fortaleza que descubriste en tu interior. Por eso, la próxima vez que la tormenta se acerque, no huyas, no te escondas. Respira, abre tus alas y recuerda que dentro de ti existe la capacidad de volar más alto de lo que imaginas. La tormenta no es tu enemiga, es tu camino. El viento no es tu obstáculo, es tu maestro. Y el miedo no es tu límite. Es tu oportunidad de demostrarte lo que llevas dentro. Elevarse no es un acto de un solo día, es una forma de vivir. Es decidir que ninguna nube definirá tu cielo, que ningún trueno dictará tu destino, que ninguna caída será tu último vuelo. Elevarse es recordar que siempre hay más allá, que siempre existe un arriba, que siempre puedes encontrar el sol. Así que cuando llegue el momento, y sientas que el mundo se oscurece, no olvides al águila que se lanzó contra la tormenta. Que tu corazón recuerde que no fuiste creado para huir, sino para volar. Y que cada tormenta que enfrentes se convierta en testigo de tu grandeza. Porque al final, no se trata de vivir sin tormentas. Se trata de aprender a volar sobre ellas. Suscríbete para no perderte lo que viene. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estas historias. Gracias por estar aquí.